Muchas gracias, Ned. Gracias por esa presentación. Es un placer presentar el panel. Vamos a revisar los efectos en materias, putativos en materia de salud. El primer orador es David Savage. Es catedrático de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, con nombramientos conjuntos en obstetricia y ginecología y pediatría en la Escuela de Medicina Alpert. Su investigación epidemiológica se ha centrado en los riesgos ambientales en el lugar de trabajo y la comunidad, los resultados de la salud reproductiva y las influencias ambientales en el cáncer. Su investigación incluye estudios sobre el aborto espontáneo, parto prematuro y complicaciones del embarazo y ha abordado los efectos sobre la salud de la radiación no ionizante, los pesticidas, los subproductos de tratamiento del agua potable y los compuestos perfluorados. El Dr. Savage es miembro electo de la Academia Nacional de Medicina y fue galardonado con la medalla David Roll al liderazgo distinguido como presidente del Comité de Estudios. Y con eso le voy a ceder la palabra al Dr. Savage. Muchas gracias, David. Voy a intentar compartir mi pantalla entonces. Vamos a ver si funciona. Un segundo. Quiero ponerlo en modo presentación. Yo ahora lo veo bien. ¿La audiencia lo ve también? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias por invitarme. Seguramente ya lo saben, pero esta es una tarea bastante complicada. Muchas personas han revisado la información, la evidencia, y yo estoy muy contento de que un grupo de expertos revisen esto concentrándose en estos temas, porque creo que no se ha hecho de manera metódica hasta ahora. Así que realmente están llevando a cabo una labor sumamente importante. Les voy a dar, porque no hay mucho tiempo, yo creo un punto de vista subjetivo, pero también un panorama general, porque cuando alguien, aunque, porque no es un resumen neutral de toda la revisión de los estudios, es una revisión con cierta interpretación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en formularla. Voy a comenzar hablando de los desafíos más notables. Hay algunos genéricos estudiando toxinas ambientales y resultados en materia de salud, pero hay algo específico en los PFAS. Por ejemplo, no nos ha interesado esto durante tanto tiempo, así que no ha sido monitoreado a lo largo de mucho tiempo. Las medidas igual se remontan un decenio más o menos, así que al reconstruir la exposición no tenemos anclas en cuanto a medidas ambientales a las que recurrir como referencia. Luego está el potencial de causalidad reversa. Los biomarcadores de exposición están determinados por muchos factores, lo que hay en el medio ambiente, y luego hay una influencia por el metabolismo que puede estar correlacionado, puede ser indicativo de una enfermedad. En la zona de Cape Fear, del río de Cape Fear, hay diferentes químicos que recaen bajo esa categoría de PFAS y son varios de ellos. Hay mezclas y luego finalmente, o sea, que es un entorno complejo. Y luego hay exposiciones mal definidas, múltiples, a través de estos productos de consumo general. Así que hay usos industriales muy diferentes, por lo tanto, hay muchas vías de exposición para los seres humanos. Me voy a concentrar en agua potable, el abastecimiento del agua potable, y hay una razón para ello. Esta es una de las pocas maneras en las que vemos gradientes claros y bastante extremos de exposición en cuanto a contaminación. El abastecimiento comunitario se aborda mucho más fácilmente que los pozos privados, simplemente por el número de personas que se ven expuestas, las medidas, etcétera. Los niveles permiten identificar todo esto. En muchos lugares, no en todos lugares, pero en cuanto a muchas toxinas medioambientales, el beber estas toxinas no ha sido confuso en el pasado, y lo digo esto
porque a veces hay cosas que están muy mezcladas con los factores socioeconómicos y con frecuencia también la contaminación del agua es simplemente una función donde está, por ejemplo, la base militar o un centro para tratar residuos en una zona remota. Hay maneras de reconstruir exposición histórica al agua potable, especialmente cuando es contaminación de agua subterránea. Uno de los desafíos, por supuesto, es el tamaño de la población. Tiene que ser lo suficientemente grande, incluso con el abastecimiento de agua potable y exposición comunitaria. Esto no ha sido fácil. Entonces, en cuanto a la exposición especial de agua contaminada, hay diferentes fuentes, pero lo que es omnipresente es que todos tenemos medidas, o sea, tenemos niveles medibles, ponderables. Sabemos que están alimentos, en el revestimiento, en el empaquetamiento y luego otros productos de consumo. La razón por la que analizamos los biomarcadores es precisamente porque las fuentes de exposición son diferentes y son difíciles de reconstruir y, en cierto modo, esa puede ser la situación ideal para un biomarcador integrado que aparece en todas estas fuentes. Ahora, esto depende sobre todo de los PFAS de cadena larga. Suelen ser largas exposiciones. Esta es una generalización de 2 a 4, incluso 5 años, la mitad de la vida para los PFAS de la cadena larga, y para los de cadena corta, por supuesto, es mucho más corto. Yo no estoy solo, pero puede que tenga un punto de vista un poco particular en este sentido. Las preocupaciones por las que varían los biomarcadores, diferentes fuentes de exposición. ¿Por qué tenemos diferentes niveles medibles? Como he dicho, está la preocupación con la causalidad reversa, que se confunda con variaciones fisiológicas o incluso la presencia de una enfermedad. Ahora, entrando en el tema epidemiológico específico, hay varios estudios que se han realizado con grandes poblaciones con exposiciones notables debido a agua contaminada. Es una combinación de grandes poblaciones, exposición notable y agua contaminada que nos permite entonces tener un gradiente que sea informativo de niveles más altos o más bajos, saber de dónde viene el gradiente de agua contaminada y en diferentes grados reconstruir la situación de manera histórica dada esa fuente. También he mencionado que hay un estudio de ATSDR que es en diferentes lugares, 7 específicamente, 6 además de la zona de Nueva York, donde se está analizando la contaminación de agua potable de manera histórica que ha redundado en exposición principalmente cerca de bases militares. Y luego no he hecho una búsqueda para darles cifras impresionantes, pero hay cientos de estudios de variación en cuanto a exposición. Básicamente, cualquier persona con un grupo que haya recabado bioespecímenes puede analizar este tema y muchos investigadores lo han hecho. Y aquí tenemos mi interpretación del panorama de los niveles de certidumbre. Por lo visto, los datos apuntan a que hay un aumento del colesterol sérico, en particular del LDL, incluyendo pues justamente esos gradientes. Y específicamente cuando no se produce una asociación excepto en los niveles más altos. De hecho, los niveles de exposición se ven más pronunciados a los niveles inferiores y esto tiene que ver con el cambio de niveles de colesterol y en correspondencia a un alto nivel de colesterol. Y como ya se ha mencionado, la reducción de la respuesta de anticuerpos a las vacunas, esto se produce en el caso de los niños y también incluso en los adultos. Hay bastante también pruebas que indican una elevación de las enzimas hepáticas, especialmente de la ALT, alanina transferasa,
que es indicativa de una disfunción subclínica. Y aquí, en este caso, quisiera referirme al cáncer hepático. Y solamente los paneles de estudios de enzimas han mostrado una respuesta y un nivel de riesgo. Y esto es un reflejo del estudio del NISH, que obviamente son solamente 2 estudios, pero es más que en otros casos. Como ya he mencionado, no quiero irme más allá de la necesidad de hacer un estudio, pero hay que tomarlo en serio. Y luego, volviendo a quesos que tienen un apoyo moderado, hay unos estudios que se están llevando a cabo que puede que no se hayan sido replicados o refutados con otros estudios, porque las enfermedades raras tienen menos apoyo, no son como la colitis ulcerosa o el cáncer de testículo. Simplemente son resultados aislados de un estudio, pero la enfermedad de tiroidea es un caso más interesante, es un caso complicado, porque en los estudios hay inconsistencias con respecto a los casos de hiper o hipotiroidismo, y en algunos estudios han determinado casos específicos del sexo. Y los estudios de hormonas tiroideas no han tenido un resultado definitivo. Puede que afecte las PFAS a las hormonas tiroideas, pero no se entiende bien cómo y el impacto de las mismas. Y finalmente hay muestras de una reducción del peso al nacer, que puede deberse a una reducción del peso, que puede ser debido justamente a una reducción consistente, pero posiblemente una causalidad inversa. Y aquí es donde se puede también cuestionar los biomarcadores, porque pueden tener una relación con enfermedades clínicas, pero sin esa prueba y esa cadena de hechos que los vinculan, se pueden justamente contemplar de una forma un poco ambigua. Con enfermedades infecciosas, creo que las evidencias son mixtas en los mejores casos. Hay algunas sugerencias, pero las pruebas de reducción de respuesta de anticuerpos son más altas, vinculadas con el riesgo de desarrollar infecciones. En las enfermedades cardiometabólicas, la respuesta es negativa. No digo que es una respuesta definitiva, pero a pesar de unos esfuerzos claros de demostrar los efectos de las PFAS, no hay unas conclusiones sólidas. Y en tercer lugar, las enfermedades hepáticas no malignas no están en la lista de los típicos estudios epidemiológicos. Otros resultados han recibido bastante atención a varios estudios, como por ejemplo condiciones que se desarrollan en la edad temprana de los niños, y es también porque justamente hay muchos grupos de estudios de biomarcadores de niños y tienen centrados en varios temas como el aborto espontáneo, partos prematuros. Algunos estudios que se centran en algunos cánceres que tienen alguna intención como próstata, ovario o vesícula o vejiga. Así que haciendo una reflexión sobre las pautas de los resultados o los patrones de los mismos, hay una preponderancia en las pruebas o los biomarcadores que tienen que ver con la relación entre los biomarcadores y PFAS y biomarcadores clínicos. Las consecuencias esperadas no se han demostrado de forma clara ni consistente, pero también ha habido poca investigación limitada sobre los criterios y la valoración de las enfermedades. El estudio es más fácil
estudiar algunos temas como pueden ser las incidencias del colesterol que en otras enfermedades, pero en lo que se refiere a las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiometabólicas o las enfermedades hepáticas, hay indicios de impactos sin realmente poder demostrar una enfermedad clínica. Así que en lo que se refiere a la investigación, no queremos que haya más población con mayor exposición, pero esto es donde podríamos aprender más. Estamos aprendiendo mucho y aprenderemos más también de los estudios que están llevando a cabo en Europa y por parte de la STDR, pero los estudios ahora mismo se centran en la toxicología. La investigación no está lo suficientemente avanzada como para poder justamente utilizarla para sugerir o concluir los efectos que tienen sobre la salud en cuestión de epidemiología. Y obviamente el agua potable es un punto de interés, pero hay muy poca investigación centrada en otras fuentes aparte del agua potable, como por ejemplo el uso del agua tratada para irrigar cultivos o, por ejemplo, la exposición de peces o animales de caza. Y no consideramos que es tan importante, pero deberían ser estudiados de forma detenida. ¿Cuáles son los retos que tenemos ante nosotros? No conocemos lo suficiente sobre las nuevas formas de PFAS de cadena corta. La mayoría de los estudios se centran en PFOA y PFOS. Hay muchos estudios sobre eso, pero pocos sobre las nuevas formas. Y en ese caso se plantea el reto de la reconstrucción de la exposición. Y con los datos en los que disponemos ahora mismo no se puede hacer de forma confiable. Obviamente la cronología de la exposición, la extensión de la misma, se puede determinar que se ha producido durante mucho tiempo, pero si me preguntan qué se ha producido en los últimos 30 años, solo se puede concluir los efectos después de que se hayan prolongado la exposición durante 30 años. Y obviamente también Jamie va a poder también comentar al respecto, pero en lo que se refiere a otras formas de PFAS, no estoy muy optimista en el sentido de que la epidemiología vaya a poder definirlo más y tomar esa decisión o determinarlo. Creo que tenemos mejor oportunidades de éxito centrándonos en la toxicología para dar respuesta a este tema. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Y me imagino que vamos a seguir el debate en vez de hacer más preguntas. Creo que teníamos 10 minutos. Bueno, aquí estoy. Bueno, mi pregunta es más amplia. Si hablan de todos los PFAS, si esas PFAS de cadena larga o permanentes y persistentes, ¿deberíamos considerar las PFOAs y las PFOS de forma distinta o estudiarlas como un conjunto? ¿Qué considera usted? Pues basándonos en la epidemiología, la respuesta es muy sencilla, no tenemos ni idea. Las pruebas empíricas pueden indicar que se estudien en un grupo. En algunos casos, en temas legales, se hablaba de PFOS y PFOA, otras personas consideran que hay que considerar más PFAS, pero es muy arbitrario, pero el potencial del margen de error basándome en mi ignorancia, preferiría mejor mirarlo en un grupo en vez de ir dividiéndolos por categorías. Creo que es mejor errar estudiando algo de más que de menos.
y no sé si hay formas de que se deberían separar. Sí que comparten algunos compuestos químicos y también origen biológico. Muchas gracias. Me da cuenta es que el único cáncer que claramente tiene un vínculo muy claro es el que no tiene una prueba identificada para determinar justamente los niveles de PFAS. Pero en lo que se refiere al incremento de riesgo, ¿sería suficiente como para poder justificar estudios, incluso en los ámbitos en los que la familia no tiene ese historial? Y creo que sí, esto es lo que hace la labor del comité aún más interesante y complicada. En lo que se refiere a la epidemiología clásica, hay razones para considerar otras formas, algoritmos y formas de hacer pruebas basándose también en el riesgo. Pues lo hacemos en el caso del cáncer de mama, si hay riesgo en la familia, por ejemplo, si tiene un historial familiar. Pero no sé si esta conclusión o suposición es causal. ¿Qué harían con el cáncer de riñón? ¿Qué hacen con los fumadores y el vínculo con el cáncer de riñón? ¿Se les pondría en otra categoría? Y obviamente esto también es el caso para otros programas de prevención. Ese es tema de hacer algo para tratar a las personas que se han visto expuestas, que están preocupadas y quieren hacer algo al respecto. Pero por el otro lado, se tiene la responsabilidad no es asustar más al paciente. Pues como sabemos, hay personas que lo hemos trabajado aquí en nuestra región, personas que se han visto expuestas y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Eliminar obviamente la exposición. Pero en muchos casos se espera lo mejor y quisiera verlo de forma cuantitativa y en el contexto de los otros índices para predecir el riesgo en cuestión de magnitud, el trabajo que estamos haciendo a nivel clínico. Es un tema interesante y también que podría ser relevante de cierta forma. El cáncer de ovarios es interesante también. Hay mujeres que están en riesgo, pero incluso en estos casos, estas pruebas preventivas no está vinculado con una mejora de los resultados, y esto tiene que ver con la ecuación. Es que hay enfermedades que se pueden detectar de forma temprana y, bueno, hay personas que tienen el derecho de decidir si quieren saber, pero es distinto en el caso de las pruebas de cáncer de pulmón, por ejemplo. Una detección temprana, el cáncer de pulmón, es muy beneficiosa para el futuro del paciente. Así que en lo que se refiere a la salud pública hay que considerar los dos elementos: que el riesgo sea lo suficientemente alto para decidir sobre otro algoritmo, que la detección temprana tenga un beneficio claro, y eso sería el estándar que se podría utilizar, que se utiliza también en Estados Unidos y tiene mucho pensamiento al respecto.